Empezando un poquito diferente a otras ocasiones, quiero comenzar por ver algunas gráficas, algunos cuadros, algunas pinturas, algunos objetos, para irnos ubicando en este mes de la patria. Vamos a decir que no tengo empacho en llamarle yo también así, considerando pues básicamente la fecha del 27 de septiembre. Y por fortuna en este año, en esta ocasión, el 27 de septiembre, que es justamente cuando el emperador Agustín de Iturbide logra la independencia de México respecto de España, a quien lo vemos ahí en todo el esplendor de sus 30 y tantos años, con el traje de emperador, logra la independencia de México un 27 de septiembre. El viernes 27 nos tocará cerrar el ciclo de Iturbide y el ciclo del mes que vamos a dedicar a los elementos más importantes, con el doble enfoque que hemos venido desarrollando. El enfoque de los héroes convocados, qué habrían hecho ellos de haber vivido en esta aciaga época, qué no habrían hecho, y cuáles son las figuras mitológicas de las cuales nos vamos a desembarazar. Quiero comenzar entonces por presentarles a don Agustín de Iturbide y Aramburu, el primer emperador de México. ¿Qué es lo que nos ha dicho la mitología histórica sobre el hecho de que haya llegado a ser emperador? ¿Alguien sabe cuál es la historia oficial acerca de por qué es emperador, por qué fue emperador antes que otra persona? Antes, muchos años antes que Maximiliano de Habsburgo. Yo sí, pero prefiero que usted lo hable para no alargar demasiado. A ver, ¿alguien lo sabe aparte de Ricardo? ¿Cuál es el mito oficial al respecto? Bueno, el mito oficial al respecto es que era un hombre muy codicioso, muy ambicioso, muy vanidoso, muy soberbio, que se autoproclamó emperador. Nada más falso que eso. Fue su propio ejército, el ejército trigarante, el que lo aclama como emperador por iniciativa de algún soldado de nivel medio, un sargento, un cabo que empieza a gritar viva Agustín I, y finalmente llega al trono del nuevo país liberado, de lo que ya era un yugo pesado de la madre patria, porque ya más que nada era una especie de grandes ventajas para España, con pocas ventajas para los virreinatos de este continente, si bien nunca hay que dejar de reconocer que España es, contra viento y marea y contra todo el criterio oficialista, una verdadera madre patria. Entonces, comienzo por presentarles la egregia figura de este gran personaje, que es uno de los muy pocos héroes de nuestra historia. Sobran los traidores, sobran los mediocres, sobran los masones, sobre todo los presidentes masones, que han sido casi todos, con 2 o 3 excepciones por ahí. Sobran los personajes corruptos. Nos faltan muchísimas personas a quienes admirar, y con toda la intención de que podamos conocerlo con más calma que otros años de que también he tocado el tema, con un poco de prisa y un poco de menos preparación que ahora, comenzamos entonces por presentarles esta egregia figura. Otra gráfica, aquí tenemos el escudo que se diseña, el escudo de armas del primer imperio mexicano, con el águila imperial devorando la serpiente y el religión, independencia, unión en la parte superior, tricolor, en donde vemos los listones enmarcados de rojo arriba, el blanco en medio, con letras doradas, religión, independencia, unión, que son precisamente los significados
que Benito Juárez modificará por odio masónico. Pero este es el verdadero y original escudo de armas del Imperio Mexicano, que debería seguir siendo definitivamente el escudo de armas del México actual, si la masonería no hubiera tomado el mando desde 1824 y no lo hubiera soltado más que por periodos sumamente breves en presidencias y en situaciones que posteriormente desarrollaré. Otra figura que nos viene es el sello del gobierno del primer imperio mexicano. No es lo mismo el escudo de armas que el sello, ¿sí? Pero es también un sello imperial. Luego tenemos la firma de Agustín de Iturbide, muy garigoleada en la rúbrica, pero era muy típico de la época que los personajes de cierta alcurnia aristocrática hicieran este tipo de firmas. Ahí tienen la firma del emperador sacada de un libro que obra en mi poder, que se llama Los papeles de don Agustín de Iturbide. Ahí tenemos una foto, por así decirlo, en blanco y negro de aquella época. Y aquí tenemos una representación de algo que se ha dado en llamar equivocadamente el abrazo de Acatempan. No hay tal abrazo propiamente dicho. Más bien hay una rendición militar de Guerrero, de Vicente Guerrero, que rodeado por las tropas de Agustín de Iturbide, se ve obligado a hacer la paz con él. Sin embargo, la constante correspondencia epistolar de Agustín hacia Vicente acaba por convencerlo de unirse a sus filas. Si se dieron o no un abrazo es cosa que no está certificada, pero la historia oficial le encanta crear mitos para conmover falsamente o con momentos muy aparentemente románticos, pero rodeados de un halo de fastuosidad, de lo cual muchas veces carece nuestra historia, y se habla del abrazo de Acatempan. Contrasta vívidamente la figura de un mestizo, que es Vicente Guerrero, más indígena que mestizo, pero en cierta forma mestizo, con el criollo puro de ascendencia hispana, que es Agustín de Iturbide, y se representa ahí el famoso abrazo de Acatempan, que está en el Museo Nacional de Historia, pero repito, dudo mucho que ese abrazo haya tenido lugar porque no hay ningún documento que lo pruebe. Aquí tenemos un dibujo, un retrato del siglo XIX, tomado del libro de Guadalupe Jiménez Codinac, que escribe México, su tiempo de nacer, entre 1750 y 1821. Si quieren ustedes disfrutar de una autora extraordinaria, les recomiendo los escritos de Guadalupe Jiménez Codinac. Es una persona contemporánea al México de la actualidad, sumamente seria, una gran investigadora de la UNAM, hasta donde mi memoria me permite recordarlo. Es una universitaria con alto nivel de estudios y que se toma muy en serio la tarea de escribir sobre historia, pero huyendo, retando y desmitificando la famosa historia oficial. Aquí tenemos la foto de una placa conmemorativa de la llegada de Iturbide y el ejército trigarante a Puebla, del 2 de agosto de 1821. Este edificio actualmente existe y he tenido el gusto de visitarlo, estando yo con mucha frecuencia en la ciudad de Puebla en fechas pasadas, en donde tenía yo diversas actividades físicas antes de que las circunstancias me obligaran a hacer todos mis eventos en forma
virtual y dejando ya, tanto por la edad como por el COVID y otras circunstancias, la visita presencial. Es un edificio que vale la pena visitar si algún día se dan la vuelta por Puebla. Tenemos aquí algo que muy difícilmente creo que alguien haya leído. Si alguien lo leyó, si alguien lo tiene en su poder, si alguien sabía de esto, pues es el momento de levantar la mano y decirlo. Pero no creo que ni el mismo Ricardo haya leído los tratados celebrados en la villa de Córdoba, con la ortografía de la época, del 24 del presente entre los señores don Juan de O'Donojú, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano, de las tres garantías. Ya se hablaba de México, no de Nueva España, sino de México. Es un documento extraordinario que se encuentra, es la versión impresa de los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821 y que están en el Archivo General de la Nación. El original está ahí. Sin embargo, circulan diversos facsímiles en internet, en Wikipedia. Hay facsímiles que se pueden leer, y si bien es un lenguaje bastante comprensible, pues no deja de ser considerablemente diferente al castellano que en esta época utilizamos. La siguiente gráfica tenemos la entrevista de don Juan de O'Donojú, novela e Iturbide, en Tacubaya el 13 de septiembre de 1821. Está muy estilizados al fondo los volcanes, no creo que sean otros. Es un cuadro típico de la época. Tenemos aquí algo verdaderamente doloroso. Este es el México que se perdió. Vean, las Californias. Baja California, mi tierra. La Alta California, un estado gigantesco, enorme. Nuevo México. Nueva Vizcaya, que era parte de lo que hoy es Durango. Texas y de los Estados Unidos. Podríamos decir que la extensión territorial del Imperio Mexicano, mapa donde se muestra la división territorial del primer Imperio Mexicano, con fecha de los Tratados de Córdoba, nuestra superficie en kilómetros cuadrados era mayor que la superficie de la Unión Americana. ¿Quién perdió México? ¿Quién perdió la Alta California, Nuevo México, Texas? Pues Antonio López. López tenía que ser López de Santana. Ajá. Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima, rebasado en perversidad, en tontería, ignorancia, estupidez y maldad, solo por un personaje que, por desgracia y azote para todo México, hoy despacha desde Palacio Nacional. Pero vean el mapa de México y lo perdido en la guerra del 47, en donde México no perdió propiamente ninguna batalla militar. Todos los enfrentamientos militares fueron entregados por una retirada del ejército mexicano por órdenes de Santana, que había firmado en La Habana, Cuba, un pacto un pacto masónico secreto, mediante el cual él se comprometía como primer jefe del ejército mexicano en facilitar la llegada de los ejércitos, uno por Veracruz y otro por El Paso, Texas, de los ejércitos americanos, hasta que hicieran ondear la estrella de la barra, las barras y las estrellas en Palacio Nacional, en el Zócalo. Mayor humillación no nos pudo haber sometido no el ejército gringo, sino el propio presidente de la República. Solo comparado con la humillación que ahora nos hace sentir a todos los mexicanos bien nacidos la forma de ser del bulto de Palacio.
Aquí tenemos la solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías en la capital de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1521. Entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1521. Vean todos los balcones adornados, uno de los días más felices que México haya podido disfrutar a lo largo de su historia, de su corta historia y de el cortísimo periodo en el cual verdaderamente pudimos ser independientes. Porque dijiste si bien, 1521, Juan Bosco, no, y es 1821. Exacto. Pero sí, habías dicho 1520. Reviso mi grabación, pero no lo creo, ¿eh? Sí, así fue. ¿Dije 1500? Sí. Bueno, pues ya se me lenguó la traba, perdón. Gracias por corregir, Ranita. ¿Qué es trigarante, doctor? ¿Por qué se llama así? Trigarante. 3 garantías. Ejército trigarante. Me regreso a las gráficas del inicio. Religión, primer garantía. Independencia, segunda garantía. Unión, tercer garantía. El ejército trigarante. ¿Correcto? Gracias. Verde, blanco, rojo. Verde significa independencia. Blanco significa religión. Rojo significa unión de todas las sangres, de toda la sangre de los nacidos en ese territorio, con independencia de lengua, alcurnia, nivel social, ocupación, etc. Aquí tenemos el general Iturbide recibe las llaves de la Ciudad de México del coronel Ormaechea. Vean cómo la toma de la Ciudad de México, la entrada a la Ciudad de México, fue absolutamente pacífica, sin disparar un solo tiro. Desde que Iturbide decide hacer la independencia, sitiando a Guerrero y obligándolo a rendirse y a unirse a su ejército trigarante, hasta la llegada a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, no se disparó un solo balazo contra un solo ciudadano español, ni contra ninguna persona a partir de los fusiles del ejército trigarante. Se puede decir que en la historia de las naciones, ningún otro libertador puede presumir de haber hecho la independencia de su patria sin haber disparado un solo tiro. Grábense eso, por favor, en la cabeza. Es el único libertador en toda la historia del planeta que logró la independencia de su patria sin disparar un solo tiro, a base de disparos de letras en su numerosísima, elocuentísima y brillantísima colección de cartas a los virreyes, a los insurgentes, a Vicente Guerrero, al virrey de Donojú, aquí y allá y acullá. A base de cartas logró convencer, logró persuadir, logró agrupar en torno a él la voluntad de los prohombres de su época y lograr la independencia de México. Probablemente en otras ocasiones he hecho poco énfasis en este hecho sin precedentes en la historia universal. Y no solo sin precedentes, tampoco posteriormente a él, alguien puede presumir de haber hecho alguna hazaña similar sin haber disparado un solo tiro. Siguiente gráfica. Entrada triunfal del general Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Entre vítores, con los balcones atiborrados de personas, montado en su corcel que lo acompañó en todas sus principales campañas militares. Al principio, debo decir que Iturbide sí combatió a los insurgentes, porque consideró que Hidalgo estaba deschavetado, como lo vamos a ver en detalle,
Hidalgo no fue más que un cura abarraganado, es decir, que tenía amantes y que tuvo 6 hijos, un mal sacerdote, una mala persona, y la única cosa que le podemos admirar al cura Hidalgo es que antes de ser fusilado por los realistas, se arrepintió, y se arrepintió por escrito, dejando constancia de todos sus crímenes, de todos sus pecados, de todas sus fechorías, de todos sus saqueos, atropellos, robos, hasta que es pepenado por ahí, en la catita de Baján, escapando hacia los Estados Unidos, cuando ya estaba militarmente derrotado. Y así como a él, Iturbide combatió a otros insurgentes durante los primeros 4 años, desde 1810. Pero ya a partir de 1814 o 15, Iturbide empieza a concebir el plan de Iguala, y a partir de entonces deja de disparar y empieza a escribir epístolas, cartas, se les llamaba epístolas en aquella época, hasta que logra convencer a la suficiente calidad y cantidad de personas como para lograr una independencia absolutamente pacífica. Es una medalla, esta es una medalla que nos otorgaban a los alumnos del Instituto Patria, que lográbamos el título de brigadier general por el nivel de calificaciones, de oratoria, de habilidad deportiva y demás, y que era dada solamente a 3 personas en cada año. Les presumo una de las medallas que más aprecio, porque es una medalla con el águila de Iturbide. Y proclamación de Iturbide en la noche del 18 de mayo de 1822 como emperador de México. Vean, de septiembre 27 al 18 de mayo de 1822 pasan octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, pasan 9 meses antes de ser proclamado emperador por iniciativa de soldados de su propio ejército. Una fotografía, un dibujo, bueno, un pintura o retrato del artista Josefus Arias Huerta, hecho en 1822, cuando ya él era emperador, con el traje imperial propio de la época. Hemos visto, por ejemplo, en Napoleón Bonaparte trajes muy parecidos, en otros personajes de la época en Europa que utilizaban vestimentas muy similares y coronas muy similares. Portada del acta de la jura y proclamación del emperador Agustín I en 1823, documento que se encuentra en el Museo Soumaya de Plaza Loreto en la Ciudad de México. Aquí cerquita, a unos 5 kilómetros de la casa de ustedes, está el Museo Soumaya, que es algo que el señor Carlos Slim es el que lo construyó, lo inauguró y lo llenó de figuras y de documentos sumamente valiosos. Aquí tenemos la coronación de Iturbide el 21 de julio de 1822 en Catedral Metropolitana, con un solemnísimo Te Deum. El Te Deum es una celebridad religiosa católica, no se celebra en ninguna otra creencia. En ninguna secta protestante se celebran Te Deums, excepto en la Iglesia Católica, y es una especie de glorificación a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el trono de Iturbide en el Museo Nacional de las Intervenciones. Obviamente no es de oro macizo, sino de hoja de oro de 24 quilates, pero es hoja de oro finísima, no es oro macizo, por supuesto. Otra vez el retrato. Iturbide disuelve el Congreso Nacional bajo su régimen.
¿Qué significó disolver el Congreso? Pues básicamente él, al darse cuenta, disuelve el Congreso cuando se da cuenta de que está predominancia de la masonería en el Congreso. Sin embargo, esto no lo libró de su trágico destino. De hecho, el libro que voy a compartir con muchos de ustedes a lo largo del mes, sobre todo con aquellos que estén al corriente en su cuota de septiembre, es un libro formidable que se llama Iturbide, Don Agustín de Iturbide, Libertador de México, en donde cuento la historia en detalle de cómo y por qué tuvo que disolver el Congreso, porque pues estaba plagado de traidores que habían juramentado, al igual que Bolívar en Sudamérica, la entrega de México a las potencias de la anglósfera, Inglaterra y Estados Unidos. Sí, Bolívar mismo, ya platicaremos algún día de Simón Bolívar, el falso héroe sudamericano, que tenía como sueño que en vez de gobernantes mestizos o criollos en su patria, en la Gran Colombia, que ahora se dividió en Colombia, Venezuela, Ecuador y alguna otra nación, Bolivia, se pasara del dominio español al dominio inglés. Ese es el verdadero Bolívar, otro antihéroe, pero que muchos que incluso siendo hermanos maristas no saben historia, le pusieron a su instituto Simón Bolívar. Imagínense nada más. Por eso le dije al rector del Simón Bolívar, les convendría tomar un curso de historia, me apunto para dárselos. Aquí tenemos a doña Ana María Huarte, emperatriz consorte de México, retrato también de Josefus Arias Huerta, de 1822. Nuevamente la figura que ya vimos, Iturbide emperador, atribuida a Josefus Arias Huerta. Es distinta a la foto que vimos al principio, porque es de un autor diferente, pero la cara es idéntica a la del primer retrato. Este es Antonio López de Santana, creador del plan de Casamata, que fue el primer masón, teniente coronel, masón, que se levanta contra Iturbide porque los norteamericanos masones lo convencieron, le prometieron los bueyes y la carreta, el oro y el moro, para que traicionara a su jefe natural, que era el emperador Agustín de Iturbide, al cual le había prometido lealtad, y que pues López de Santana, ambicioso de poder como muy pocos presidentes de la historia universal hayan sido, decidió traicionar a Agustín en lugar de denunciar el plan norteamericano para apoderarse de México. ¿Qué fue lo que motivó a que los norteamericanos recurrieran a Antonio López de Santana? Pues resulta que hubo un embajador que se llamó Joel R. Poinsett. Poinsett vino a ver a Iturbide cuando él estaba todavía como emperador de México y le pidió que le vendiera la parte que vimos que perdió México: California, Texas, Arizona, Nuevo México. Todo eso le pidió a Agustín, el emperador, que se las vendiera por la ridícula cantidad de $2 millones, algo así como a 50 centavos el kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, un verdadero expolio, una verdadera ratería típica de la historia de los norteamericanos. Y Agustín Iturbide le contestó a Joel R. Poinsett con una frase histórica: el territorio nacional ni se vende, ni se hipoteca, ni se regala, y se defiende con la sangre de hasta el último de sus hijos. Y Joel R. Poinsett se tuvo que regresar a Estados Unidos con una reverenda patada en la parte donde la espalda pierde su respetable nombre. Y eso le costó muy caro, porque inmediatamente las huestes masónicas dijeron: ¿y ahora qué hacemos?
Bueno, pues lo mismo que hicieron con Judas, quienes se entregaron a Cristo, quienes querían la muerte de Cristo. Vamos a comprar al más vulnerable de los militares que sirven a las órdenes de Iturbide. Y haciendo sus busquitas masónicas dieron con el perfil codicioso, ambicioso, narcisista, payaso. Bueno, era tan narcisista que este tipo, Santana, mandó crear un mausoleo especial para una pierna que perdió en batalla. Así, de ese tamaño, con esa pequeña anécdota, les platico lo terriblemente narcisista que era este sujeto despreciable, uno de los grandes azotes que ha sufrido nuestra querida nación. Bueno, pues él aceptó el llegar a ser gobernador, llegar a ser general, llegar a ser presidente. Fue presidente 11 veces, en periodos cortos, pero 11 veces, porque él siempre se consideró el salvador de la patria. Así de presumido era, así de narcisista y payaso era. Bueno, pues este sujeto despreciable fue el que se levanta en armas contra don Agustín de Iturbide. Y aquí es donde don Agustín de Iturbide comete el único error que me ha sido muy difícil perdonarle. Y que en vez de aplastar a Santana, decidió no combatir a Santana, habiendo podido aplastarlo como quien aplasta a un sapito en la vía del tren con un ferrocarril, para no derramar sangre de hermanos, para no crear una nueva guerra civil. Y prefirió abdicar al trono y refugiarse en Europa. Triste decisión. Eso es lo único que yo le pediría a Iturbide, héroe convocado, como lo vamos a estar viendo en este periodo de sesiones dedicado a él. Definitivamente una persona con una visión más intuitiva de la historia, con un conocimiento más agudo de a quién se enfrentaba y por qué se enfrentaba a la rebelión de Santana, quién estaba detrás de la rebelión de Santana, no hubiera abdicado. Pero ese desconocimiento o ese corazón tierno que él tenía, ese corazón de papá, de padre, tuvo una familia muy numerosa, si mal no recuerdo 9 hijos, con Ana María Huarte. Prefirió embarcarse en un barquito y refugiarse en Europa. Manifiesto de Agustín de Iturbide al mundo. Manifiesto de Liorna. En el manifiesto de Liorna vemos manchas de tinta que se corrió, papeles. No, espérenme, estoy cometiendo un error. Este agujero que ven aquí es un agujero de bala, y esto que ven aquí en color cafezoso es la sangre de don Agustín de Iturbide. Estos son los papeles que se encontraron en el pecho de don Agustín después de ser fusilado en Padilla. Este es el libro que tengo yo, un facsímil. De pronto no lo reconocí porque el mío es una reproducción de reproducción y esto es una fotografía del original. Los papeles de Agustín de Iturbide que fueron extraídos de su pecho perforado por las balas y la sangre derramada por él, en donde hace su, ¿qué les dijera yo?, testamento político. Ya veremos en sesiones de los próximos viernes qué es lo que don Agustín quería para México, qué tenía proyectado para nosotros. A ver, le voy a pedir a la persona que está haciendo ruido que silencie su micrófono, no sé quién sea. Gracias. Seguimos con las gráficas. Aquí tenemos Iturbide preso en la hacienda de Palo Alto
Jurisdicciones Antillana, Nuevo Santander, el 18 de julio de 1824. Y aquí están los números. El número 1 es Agustín de Iturbide. El número 2, el traidor Felipe de la Garza, aquí es quien lo entrega. Carlos de Benesqui, Ramón de la Mora, escoltas de Iturbide, la hacienda de Palo Alto, el camino a la Soto la Marina, etcétera. Y aquí tenemos algo verdaderamente extraordinario. Para 1838, los mexicanos de clase media, clase alta y muchos de clase media baja ya se habían dado cuenta del terrible crimen cometido al fusilar a Iturbide. Y en un solemnísimo Te Deum al que acudieron, se puede decir que cientos de miles de personas que llenaron lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, la primer gran concentración masiva que hubo en la historia de México, fue el traslado de los restos de Agustín de Iturbide a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en 1838. Cientos de miles de personas llenaron el Zócalo. Bien, con eso terminamos la exposición gráfica del día de hoy y a continuación, como siempre, aunque tengo ahora muy poquito tiempo, porque al ratito, como les platicaba a los que llegaron primero, tengo que salir a recoger al aeropuerto de Toluca a una hijita que llega con su bebé procedente de un vuelo de la ciudad de Monterrey para un evento familiar que tendremos mañana, pero de todas maneras pasamos a un breve periodo de preguntas, dudas, aportaciones, etcétera, que quieran plantear en los próximos todavía 15 minutos. Adelante.